Les decía que si bien es cierto, nosotros hemos desarrollado los estadísticos o estadígrafos correspondiente a la media aritmética, mediana, moda, media geométrica, media armónica, dentro del grupo de medidas de tendencia central. También hemos visto las medidas de localización, conformado por los cuartiles, los deciles, los percentiles, ¿correcto? Luego, el otro grupo que hemos visto es referente a las medidas de variabilidad. Les había manifestado que hay muchas medidas de variabilidad, pero nosotros íbamos a desarrollar en clase lo que es el rango intercuartílico, la varianza y la desviación típica, ¿correcto? Entonces, ahora nos toca a nosotros ver en relación a la forma que optan los datos, ¿correcto? En su representación gráfica y luego en la aplicación de las fórmulas correspondientes. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar medidas de forma. Y ahí tenemos unas formas, ¿correcto? Que puede ser que tu conjunto de datos puede ser de tipo simétrico. También los datos pueden ser o tener asimetría negativa, como también pueden tener asimetría positiva. Pero no solamente nos va a interesar el comportamiento en forma horizontal de los datos con respecto a un estadígrafo definido, sino también nos va a interesar la altura de esa distribución. Por ese lado, vamos a tener a la kurtosis, y la kurtosis está integrada por leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Es decir, tomamos en consideración el comportamiento horizontal de los datos con respecto a un dato central y también la altura de ellos. Como dice en el PPT, estas medidas de forma son unos indicadores estadísticos que nos van a permitir identificar si una distribución de frecuencia presenta uniformidad o no. También es importante conocer estas medidas porque nos van a determinar el comportamiento de los datos y poder nosotros coger las herramientas propicias para el análisis probabilístico. Medidas de asimetría. Tenemos el coeficiente de asimetría y las medidas de kurtosis. Tenemos el coeficiente de kurtosis. Tipos de asimetría. Nosotros podemos tener que el comportamiento de nuestros datos tiende a una forma simétrica, ¿correcto? Es decir, se da o sucede esto cuando en una distribución se distribuyen aproximadamente la misma cantidad de los datos a ambos lados de la media aritmética, que es el estadístico que le estamos considerando como punto central de ese grupo de datos. Entonces, cuando nosotros tenemos que el comportamiento de nuestros datos es de tipo simétrico, entonces la media aritmética, la mediana y la moda van a tener el mismo valor. Ejemplo de curvas simétricas, la conocida por ustedes, la distribución de Gauss o la distribución normal, ¿correcto? Tenemos otra que la característica es, en esta gráfica, es unimodal. Tenemos otra representación gráfica, que es la distribución con forma de U. Y por último tenemos otra que es la distribución uniforme. Son algunas formas de representación simétricas de un conjunto de datos.
Una distribución unimodal es asimétrica positiva si los datos se concentran hacia los valores bajos de la variable. Es decir, viendo en la gráfica, ¿correcto? Nosotros vamos a observar que mira que los datos están más concentrados hacia los valores pequeños de la variable. Entonces, en este caso, la media va a ser mayor que la mediana y mayor que la moda. Y vamos a tener una distribución asimétrica positiva. También vamos a tener una distribución unimodal asimétrica negativa si los datos se concentran hacia los valores altos de la variable. Entonces, en este caso, vamos a tener que la media va a ser menor que la mediana, menor que la moda. Coeficiente de asimetría de Pearson. Cuando las curvas de frecuencia son unimodales y moderadamente asimétricas, este coeficiente está basado en la relación entre la media y la mediana. Es decir, la fórmula que nos va a permitir calcular el coeficiente de asimetría de Pearson es la que tenemos en pantalla. 3 veces la diferencia de la media aritmética menos la mediana dividido entre la desviación típica. Y nos dan una tablita para reconocer hacia dónde se dirige el comportamiento de los datos. Por ejemplo, si el coeficiente nos sale un valor menor que 0, entonces vamos a concluir que la distribución es asimétrica negativa. Es decir, se encuentra sesgada hacia la izquierda. Si nuestro coeficiente es igual a 0, la distribución es simétrica. Si el coeficiente es mayor que 0, la distribución es asimétrica positiva. Es decir, los datos se encuentran sesgados hacia la derecha. También nos dan un alcance que el coeficiente varía entre -3 y 3. Aunque valores fuera de -1 y 1 se consideran excepcionales. Medida de kurtosis. En este caso, esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución de frecuencias. También se le conoce como medida de apuntamiento. Tipos de kurtosis. Vamos a ver 3 tipos de distribución de kurtosis. La leptocúrtica consiste o tiene como característica que existe una gran concentración de los valores en torno a su media. ¿No? Tenemos ahí la gráfica. Mesocúrtica. Existe una concentración normal de los valores en torno a su media. Platicúrtica. Existe una baja concentración de los valores en torno a su media. Más achatada que la normal es, ¿no? Más achatada que la normal. Medidas de kurtosis según los datos. Dependiendo de la agrupación o no de los datos, se utiliza una fórmula u otra. Para datos agrupados en intervalos, para datos agrupados en tablas de frecuencias y para datos sin agrupar. Vamos a ver para datos agrupados en intervalos
tenemos ahí la fórmula. En este caso podemos ver como N es mayúscula, se representa población, sigma representa también a población. Estamos suponiendo que tenemos una población, ¿correcto? Tenemos una población, entonces nosotros, si estamos trabajando con todos los datos, ¿correcto? Aplicamos la fórmula que está a nuestro alcance, pero si nosotros trabajamos con una muestra, vamos a dividir no entre n, sino entre n menos 1, y sigma va a ser reemplazada por s, que es la nomenclatura de la desviación típica muestral. De igual forma, tenemos para datos agrupados en tablas de frecuencias, ¿correcto? Tenemos ahí la fórmula. Y tenemos datos sin agrupar. Son las tres fórmulas que podemos nosotros tomar en cuenta, ¿no? Bien. Coeficiente mayor que 13. También nos dan, ¿no es cierto?, unas escalas para poder nosotros identificar qué tipo de kurtosis es. Cuando el coeficiente es mayor que 3, entonces la distribución es leptocúrtica. Cuando el coeficiente es igual a 3, entonces la distribución es mesocúrtica, es decir, una distribución de tipo normal. Y cuando el coeficiente es menor que 3, entonces la distribución es platicúrtica. ¿Correcto? Ahora, los alumnos deben estar mirando estas dos fórmulas, que son, digamos, pueden pensar que son iguales, ¿no es cierto? Nosotros, cuando tenemos tablas de distribución de frecuencias con datos, con pocos datos, y la variabilidad de una y otra es mínima, entonces nosotros podemos colocar cuáles son los valores de mi variable X, Y. Pero cuando nuestros datos son muchos y sobre todo existe variabilidad entre ellos, entonces nosotros trabajamos ¿con qué? Con la marca de clase. He ahí la diferencia. Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno. Tenemos otras fórmulas, correcto, que se pueden usar en el caso cuando se busca el apuntamiento o exceso de una distribución de frecuencia con respecto a la parte central de la distribución, tenemos estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas que pueden ser utilizadas y también tenemos su interpretación. Cuando es mayor que 0, la distribución es leptocúrtica, cuando es igual a 0 es mesocúrtica y cuando es menor que 0 la distribución es platicurta, más aplastada que la normal. Ejemplos. Nosotros tenemos este ejemplo. Queridos alumnos, ¿qué están observando en esa tabla? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué están observando en la tabla, alumnos? Hay intervalos, profesora, y los Los números de factura serían las frecuencias absolutas. Sí. Ya. ¿Cómo está? ¿Cuál es la característica de los límites de clases? Continuos. Continuo, límites Ya, reales. ya. ¿Qué más pueden decirme de los límites de clases? La amplitud, profesora, la amplitud. ¿Cómo? La amplitud es distinta. La amplitud es diferente. ¿Se acuerdan que ustedes han hecho un ejercicio donde solamente uno de los intervalos era diferente al resto? También les he manifestado que no solamente puede haber en un intervalo la diferencia, puede haber en más o en todos, ¿correcto? En este caso tenemos un ejemplo clásico. Entonces, lo he traído a colación este ejemplo para que ustedes vean que nosotros podemos tener que el tamaño o anchura de clase en los intervalos puede ser diferente, pero para yo hacer mi gráfica tengo que hacer los ajustes necesarios a través del cálculo de las densidades. Vamos a ver. Calcular el coeficiente de asimetría y kurtosis. Bien, nosotros ahí tenemos nuestros límites de clases, el valor de nuestra variable x de y.
tenemos nuestras frecuencias absolutas simples, tenemos que calcular, porque, vamos a ver acá, perdón, ya. Tenemos que calcular nuestra media aritmética, porque la fórmula para calcular nuestra asimetría es igual a 3 veces la media aritmética menos la mediana dividida entre la desviación típica. Por lo tanto, tenemos que tener esta columna que nos va a permitir calcular nuestra media aritmética. Luego debemos tener también, esta es para calcular nuestra varianza. Esta es una fórmula abreviada que también en el PPT de la clase anterior les dije, está con rojo. Ahora les voy a enviar todos los PPTs, ¿correcto? Esto es una forma abreviada para calcular la varianza. Yo lo uso bastante porque para mí me es más fácil, ¿no? Y creo que para ustedes también va a resultar más fácil, más directo, ¿correcto? Pero ahí hay que hacer un ajuste, hay que restarlo con el cuadrado, hay que dividirlo entre n y luego restarlo entre el cuadrado de la media aritmética para hallar la varianza. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la acumulada, ¿no es cierto? La acumulada. Y luego tenemos nuestra frecuencia relativa. Nuestra frecuencia relativa. Tenemos nuestra frecuencia relativa, ¿correcto? En este que nosotros lo conocemos por h de i minúscula, dividido entre f de i entre n. Esto en el caso que se trabaja con población es n mayúscula. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Y luego tenemos la densidad, que ya saben ustedes cómo calcular. Bien. Calculando nuestra media aritmética, tenemos ahí el resultado. Vamos a calcular nuestra varianza. Ahí la tienen, la fórmula completa. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos. Miren. También calculamos la mediana. Ahí está la fórmula. Tenemos ya el resultado de la media aritmética de la mediana. Tenemos su gráfico. Y luego hemos calculado acá la desviación típica. Estos valores, es decir, de la media aritmética, la mediana y la desviación típica, lo vamos a considerar aquí en la fórmula, ¿correcto? Ahí tenemos y nos sale un resultado, un coeficiente, y según la tabla que tenemos, la distribución es asimétrica positiva. De igual forma, calculamos la kurtosis, perdón. De igual forma, calculamos la kurtosis con la fórmula, llenamos datos, para eso calculamos ahí, ponemos el resultado, los datos y obtenemos el resultado. Por lo tanto, la distribución es leptocúrtica. Es decir, que a la tablita que nos dan podemos identificar qué tipo de distribución es tanto a nivel de asimetría o a nivel de kurtosis. Gracias. Eso es todo. Lo que significa que el examen viene hasta medidas de forma. ¿Ya? Hasta medidas de forma. Bien. Entonces, el día de hoy habíamos quedado en que hay algunos alumnos que van a exponer su trabajo porque han calculado muy bien la frecuencia, ¿no? Y todos debemos saber cómo calcularlo para no cometer errores en el examen. Yo les voy a mandar también un ejercicio resuelto en la fórmula cómo utilizo. Hay un alumno creo que hace igual que el mío, a ver si lo va a explicar ahora, ya no les envío. Entonces voy a ver quién va
a compartir con nosotros. A ver, tenemos acá prácticas, sección C. Ya. Tarazona, Profesora, si presenta tu trabajo, joven. el grupal. Sí, el último ejercicio. Sí, lo va a presentar mi compañero Junior. Ya, muy bien, muy bien. Cualquiera de ustedes preséntenlo, ¿ya? Sí, profesora, ¿sí se logra ver? A ver, mi amor, ahora sí lo veo, estaba en otra yo. Muy bien, sí lo veo. Ya, bueno, buenos días, profesora. Aquí les presento la base de datos que mis compañeros y yo hemos elaborado. Aquí cada uno de estos contenidos están relacionados mediante un texto. A ver, el texto nos dice que se realizó una reunión con los colaboradores de la empresa Estracón, en el cual concurrieron 50 trabajadores del régimen de construcción civil de las diferentes sucursales que tienen en el Perú. El motivo de la reunión fue recolectar los datos de algunos colaboradores para comprobar la veracidad de los reportes de sostenibilidad de cada sucursal en relación al capital humano, su comodidad según su área de trabajo y una de las bonificaciones que se le atribuye en relación a su sueldo, además de explicarles los beneficios que les traería aportar al CONAFOBICER en relación a su familia o para sí mismos. Bueno, para realizar nuestra tabla de frecuencia hemos elegido una variable continua de nuestra base de datos, el cual es el CONAFOBICER. El CONAFOBICER es una organización privada que es el convenio entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú y CAPECO. Esta organización brinda a sus aportantes y familias servicios de carácter social, asistencial, de capacitación y recreación. Bueno, ¿y por qué le he puesto aquí? Bueno, aquí cada trabajador aporta el 2% de su sueldo. Para hallar el CONAFOBICER, entonces, he multiplicado el sueldo por el 2% y nos da todo esto. Aquí estarían todos los datos de los 50 de trabajadores de sus aportes al CONAFOBICER. Ya, correcto. Y también hay, bueno, esto aunque no lo hemos utilizado para la tabla, es una bonificación única de la construcción y que se da a cada categoría de trabajador, que son operarios, oficiales y peón. Bueno, el operario, por ser una categoría más especializada, se le da un 2% más que a los oficiales y al peón. Bueno, tengan en cuenta que en las partes que digan tabla de nuestra base de datos, nos hace referencia a esta columna del CONAFOBICER. Ya, correcto. Aquí Continúa. tenemos los datos previos, los datos de acuerdo a la tabla. Aquí está nuestro número de datos. Vamos a trabajar con 50 datos y para ello hemos utilizado la función contar de la tabla de la columna que he mostrado. Para hallar el máximo valor de ellos, he utilizado la función max de la tabla de la columna que he mostrado y de igual manera, pero para el mínimo valor, pero con la función min. Para el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor, que nos sale 21,83 y acá está las funciones redondeadas. Para hallar la cantidad de intervalos he utilizado la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del número de datos. Y redondeando me sale 7. Y pues la amplitud de cada intervalo es el rango entre la cantidad de intervalos. Me sale este valor y redondeándolo me sale 3. Bueno, mi siguiente compañero va a seguir explicando. Muy bien. Bueno, yo voy a explicar más que todo la tabla de frecuencia. Bueno, como observamos en el intervalo de clases, ponemos nuestros datos, límite inferior, límite superior, y vemos que, o sea, no me entra todos los valores, ¿no? Vemos que entra hasta 23.41 y vemos Ya. que el límite máximo es 24.24. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que falta completar datos, ¿no? Y para ello vamos a recurrir a la fórmula de exceso para ver si es que nos sale positivo, significa que tendría que entrarnos todos nuestros datos, pero como vemos acá, hallando nuestra fórmula de exceso, nos sale -1. Entonces eso quiere decir que por esa razón no nos entra todos nuestros datos. ¿Y qué recurrimos a hacer? Para ello, vamos a hallar nuestros excesos, ¿no? Que es exceso 1 y exceso 2. Bueno, hallando el exceso
1 que es nuestro número de intervalos más 1 por la amplitud menos el rango, nos sale 2. Ese es el exceso 1. Y el exceso 2 sería la suma de la amplitud más 1 por el número de intervalos menos el rango. Y vemos que nos sale 2 y 6. Entonces, agarramos el menor valor, ¿no? Que es 2. Y como es un número par, entonces se va a distribuir en 1, 1. 1 le voy a sumar el valor máximo y 1 le voy a restar el valor mínimo. Y bueno, observamos que ahora nuestra tabla ajustada ya no sería 24.24, ahora sería 25.24 el valor máximo. Y el valor mínimo sería 1.41, como observamos acá. Y bueno, después aplicamos toda la fórmula como explicó el compañero. Ya tenemos nuestra tabla, digamos, nuestros intervalos ajustados. Ahora vamos abajo a la tabla de frecuencia. Y ahora sí ponemos nuestros datos ajustados, ¿no? Ahora nuestro valor mínimo ya no sería 2.41, sería 1.41. Y bueno, nuestra amplitud ya no sería 3, ahora sería 4. Y bueno, sumamos como en la tabla anterior, o sea, en el intervalo de clases anterior. Y bueno, llegamos a nuestro intervalo máximo que es 29.41. O sea, ya vemos que nos entra todo nuestro dato, ¿no? Bueno, ahora recurrimos a hallar nuestra marca de clase, que sería el promedio de 1.41 más el límite inferior y el límite superior. Bueno, y aplicamos la fórmula promedio y hallamos todo, ¿no? Ahora vamos a la fórmula de frecuencia, ¿no? Acá no aplicamos la fórmula de frecuencia, ¿por qué? Porque como vemos es una tabla de frecuencia con intervalos continuos, con datos continuos, no como en la tabla discreta, ¿no? Que aplicábamos la fórmula de frecuencia porque, digamos, nuestro límite superior era cerrado, pero acá no, vemos que nuestro límite superior es abierto, ¿no? Y por esa razón no podemos usar la fórmula de frecuencia. Recurrimos a otro tipo de fórmula que sería la fórmula de contar puntos y conjuntos. Como vemos acá, ¿no? Ya acá está. Aplicamos la fórmula como ya conocemos. Perdón, alumno, esa fórmula yo aplico. Esa fórmula aplico yo. Sí, Muy porque esta de bien. acá es una fórmula condicional, o sea, acá lo que estamos diciendo es que yo quiero que me cuente los datos que sean mayor, igual o mayor que el 5.41, o sea, menor que el 5.41, o sea, el cambio de la fórmula de frecuencia nos toma el 5.41, o sea, nos da un intervalo cerrado. Así Y es. bueno, aplicamos esa fórmula y nos da nuestros datos, ¿no? Bueno, Perdón, ¿dónde han encontrado esa fórmula? Bueno, buscando videos en YouTube, más que todo, ahí pudimos encontrar. Ya, correcto. Ya, y bueno, ahora le doy pase a mi siguiente compañero que es Tarazona, ¿no? Para que nos explique lo demás. Gracias. Ya. Ya, muy bien. Bueno, ahora seguimos con la frecuencia relativa. En este caso vamos a hallar la frecuencia relativa haciéndonos ayuda de la frecuencia absoluta, ¿no? Y bueno, también con el total de datos. Para esto, nosotros para seguir hallando la tabla de frecuencia relativa simple, vamos a hallar teniendo como la primera frecuencia entre el total de datos, ¿no? Y bueno, en este caso, para los demás datos también tenemos que hacer lo mismo, pero para poder en este caso tener fijado el número 50, aplicamos F4, ¿no? Para poder fijar cada uno de esos datos y así, por ejemplo, ya no se pueda mover el dato de 50, ¿no? Y así podríamos hallar nuestra frecuencia relativa. Y bueno, hallamos cada frecuencia relativa de acuerdo a la frecuencia absoluta, ¿no? La primera frecuencia absoluta entre el total, la segunda frecuencia absoluta simple entre el total, ¿no? Ahora, vamos con la frecuencia porcentual relativa, ¿ya? En la frecuencia porcentual relativa vamos a hacernos ayuda en este caso de la frecuencia relativa anterior que hemos hallado, la relativa simple. En este caso vamos a multiplicar por el 100%. Al multiplicar por el 100% nos genera de manera porcentual los datos en este caso, ¿no? Y bueno, para comprobar tanto en la frecuencia relativa simple, al final nos salió 1 y al final nos tiene que salir 100, ¿no? Que vendría a ser la suma total de estos datos, ¿no? Ahora, para hallar la frecuencia absoluta acumulada menor que y mayor que, vamos a hacernos ayuda igual de la frecuencia absoluta simple, ¿no? Ya sabemos que para poder hallar estos datos, primero tuvimos que haber hallado la frecuencia absoluta simple, si no no podríamos hallar la siguiente, ¿no? Ahora, para hallar la menor que, vamos a hacer, en este caso, vamos a hallarlo de la manera, teniendo la suma, ¿no? Del primer dato con el segundo y así ya estar sumando, ¿no? La primera frecuencia absoluta simple más la segunda frecuencia absoluta simple. En el tercer dato, igual, la primera, la segunda y la tercera frecuencia absoluta simple,
¿no? Y así hasta finalizar. Y para comprobar que nuestra respuesta esté bien, al final nos tiene que salir el número total de lo que vendría a ser 50, ¿no? Entonces, con eso comprobamos que nuestra tabla está comprobada, ¿no? Ahora, para el mayor que también hemos aplicado de la siguiente manera, ¿no? En este caso vamos a aplicarla de manera inversa, ¿no? Porque vamos a ir desde el primer dato que vendría a ser 40, ¿no? Lo vamos a hallar el total menos la primera frecuencia absoluta simple. Y luego vamos a hacer un tipo de escala como están mostrando a continuación, ¿no? Vamos a tener la diferencia, ¿no? Entre lo que vendría a ser el dato anterior, que vendría a ser 40, menos la frecuencia absoluta simple, ¿no? Y así sucesivamente hasta que el dato nos llegue a 0, ¿no? Que vendría a ser para comprobarlo. Ahora, la frecuencia relativa acumulada menor que y mayor que, en este caso ya no hacemos ayuda de la frecuencia absoluta simple, sino en este caso ya nos ayudamos de la frecuencia relativa simple, ¿no? Que en este caso nos va a ayudar para poder hallar estas tablas, ¿no? Y bueno, lo hacemos de la misma manera que hemos hecho la acumulada, ¿no? En la relativa acumulada vamos a tener igual que sumar, con la ayuda de la frecuencia relativa simple, vamos a tener que sumar la primera frecuencia relativa simple, más la segunda, más la tercera, así, dependiendo el número de intervalo que estemos, ¿no? Si es el primero, solo utilizamos el primero. Y si es el segundo, el primero y el segundo, y así sucesivamente, ¿no? Y en la mayor que vendría a ser de manera inversa, ¿no? En este caso tendríamos que restar y así acumular. Ahora, estos datos nos sirven, ¿no? Como ayuda para nuestra siguiente tabla, que va a ser la frecuencia porcentual relativa, ¿no? En la frecuencia porcentual relativa vamos a tener, en este caso, los datos, pero de manera porcentual, ¿no? Y obviamente, para la comprobación, al final nos tiene que salir el valor de 100 y el valor de 0, ¿no? Ahora, luego de haber hecho esto, realizamos unos gráficos con mis compañeros, a los cuales el primero va a ser un histograma, ¿no? Al cual va a tener caída. Para eso le agregamos una fila, ¿no? La fila va a ser en la fila número 17. Entonces, para que tenga caída este histograma, se le agrega esta fila, ¿no? Y así poder completar el histograma de esa manera. Ahora, el histograma lo vamos a tener entre la marca de clase y la frecuencia absoluta, ¿no? Para poder hallar estos datos. Ahora, en el siguiente gráfico hicimos el gráfico con dos ojivas entre la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase, ¿no? La ojiva de color azul nos va a representar la ojiva menor que va a ser la frecuencia relativa menor que, y la ojiva naranja nos va a representar el mayor que, ¿no? Que va a ser la frecuencia relativa acumulada mayor que. Bueno, y en este caso usamos este tipo de gráficos por recomendación, ya que lo vimos, por ejemplo, en la clase de la profesora, y bueno, con la ayuda de ella, ¿no? Pudimos realizar este tipo de gráficos, ya que es un tipo de variable continua, ¿no? Y bueno, así concluiríamos la presentación, Muy profesora. bien, Gracias. muy bien, muy bien, muy bien. Ahora díganme, el grupo de ustedes lo integran, ¿quiénes? ¿Quiénes integran el Salazar, grupo? Salazar Salazar Alarcón, Alarcón, Salazar Salazar Bardales Bardales y y Tarazona. Tarazona. Correcto, muy bien. Son el único grupo que ha sacado nota probatoria. El resto, no. ¿Alguien quiere presentar su trabajo? Yo, profesora. Sí, profesor. ¿Cómo te llamas? Profesora. Apelarde. Velarde. Pero Sí, entregaste tu... ¿De del qué grupo grupo 8. eres? Grupo 8. Ya. A ver, dime, Velarde. Velarde, a ver, Más que nada, yo tengo mi queja en lo de la frecuencia, el conteo. Yo sí ya lo comprobé, usando también la fórmula del compañero. Ya, casualmente, va, a eso voy a ver. ¿Quiénes son de tu grupo? Velarde, Sí, ¿quién más? Karina y Robin. No, sus apellidos. Sí, a ver, sí, a ver, ya, a ver, ya, Hidalgo Pachas y Garay Poquito. Paucar. Hidalgo Pachas, a ver un ratito, Hidalgo Pachas, ¿y quién más? Garay Paucar. Garay, a ver, ABCD, Garay, Paucar. A ver, un ratito voy a ver qué observaciones he encontrado en el trabajo de ustedes. Ustedes son
González, Palomino, Rodríguez, Miranda. Uy, de Salazar, ¿dónde los tengo de Salazar? Son ustedes del grupo 8, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, profesora, sí. Ya. A ver, preséntame, porque acá como observación tengo que no han calculado bien la frecuencia absoluta simple. A ver, muéstrame tu trabajo. Sí, un momento. A ver. ¿Se ve, profesora? No, No, todavía. todavía. Me avisa, profesora, cuando se vea. Ya, correcto. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, a ver, mire, primero, misma frecuencia absoluta simple, ¿verdad? Que es esto de acá. Bien, yo sé este comando de acá, y ¿Ya? como ven, como ve aquí, sale estos valores, ¿verdad? ¿Sí? Ya, solamente quiero que usar eso y luego le voy explicando todo lo demás. Ahora, A ver, ya. aquí usé yo el comando que usó el compañero, que es el contar.si.conjunto, ¿Sí? y me salen los mismos valores. Ya, me sale lo mismo. En otras palabras, eso está bien por ahora. Ahora voy a explicarlo por qué usé yo Ya. frecuencia y por qué, ¿no? Mira, primero pues que nada, antes de aplicar el exceso, a mí me salió estos límites superior, inferior Ya. y superior. Correcto. Como puede ver acá, el límite superior es 1.99 metros. Y justamente en mi tabla de datos, el mayor es 1.99. Por lógica, el 1.99 no me iba a contar en la frecuencia. A mí me salía, en el total de frecuencias, acá en vez de 84 me salía 83. Entonces, se supone que tenía que aplicar, eso significa que el 1.99 no lo contó, esta fórmula de acá. Estimado alumno, ¿sí? ¿Sí? Sí lo cuenta. Sí lo cuenta. A ver, ponme en 5, no. Sí lo cuenta, pero ponte en la frecuencia I, la frecuencia de I en el 5, ponte. Ubica el cursor en el 5, abajo, Sí. abajo, en el 5, 5. El 5, es En 5. en la celda R10, creo. Más abajo, R10. en donde el Ahí. 5, ¿dónde está 5? Ahí está acá. Ya, a ver, quiero ver tu fórmula. ¿Qué fórmula es usada? Wow. No, este de acá es para la versión de exceso. O sea, cuando ya, No, ya te he hijo. corregido. ¿De dónde has calculado tu frecuencia? ¿No es ya de tu exceso? Sí, esto es de mi exceso. Me Claro, refiero. de tu exceso. No, sí, está bien. Acá sí Ya. salió todo 84, ¿no? Como ve. Ya. Me Pero tú salió has 84 utilizado valores. otra fórmula diferente al que ha utilizado el alumno, ¿no es cierto? Así es. ¿Ya? Mira, yo lo que hice aquí Sí, fue esto. Lo que ¿Ya? lo que hice fue, puse igual frecuencia, elegí mi tabla de donde voy a sacar mis valores, que son estos de acá, ¿Sí? ¿Correcto? ¿ya? Luego hice punto y coma y elegí el valor de acá, del límite superior, de aquí hasta ¿Ya? acá, ¿ya? ¿Ya? Luego puse enter, me salió 9. Luego, ¿Ya? antes, debería haber arrastrado, pero no se tiene que arrastrar, porque si se arrastra no me va a dar todos los valores. Correcto. Entonces lo que yo hice fue así, esto acá, lo selecciono así, luego voy aquí y pongo Alt, Shift, no, Control, Shift, Enter. ¿Sí? Ajá. Y me bota todos los valores ahí. Y ¿Ya? eso es todo. Y ya me salió 9, 13, 17, 14, 17, 9, 5. Lo sumé Dime, y me sale 84 valores. alumno, ¿en lo que Sí, tú me has mandado es el que está ahí, el que estoy viendo, o lo has corregido? es el mismo, excepto por esta parte de acá. ¿Cuál? Esto de aquí que estoy sombrando. Sí, ¿qué Esto de acá pasa? es el único que no, esto acá no, esto de acá solamente era para comprobar más. No, Esto. pero te sale igual, pues. Te Sí, sale claro, igual. me sale Lo que igual. Todo está significa, igual. vuelvo a Ujú. repetirte. ¿Tú me has enviado ese trabajo? Sí, ese mismo trabajo. ¿O lo has...? Ahí no, No, déjame ahí. no he Ya, editado nada más. un ratito. 13, 17, 14, 17, 9 y 5. Ya, lo voy a revisar porque yo acá he puesto no frecuencia
absoluta simple. O sea que está mal calculada tu frecuencia absoluta simple. Si tú me dices que me has enviado este trabajo, que no lo has corregido, entonces ya voy a subsanar mi error. Pero yo he Profesora, visto, ¿puedo hacer una... no, yo lo que tú me estás diciendo, que tú me has mandado este trabajo y que está correcto, que has calculado tus frecuencias, a mí debo haberme equivocado porque yo al momento de revisar tu trabajo he detectado que tus frecuencias lo has calculado mal. Por eso que he puesto acá no frecuencia absoluta simple. ¿Ya? ya sé. ¿Entiendes? Ya. Entonces, ahora, si tú lo has corregido, y es otra cosa. No he corregido. Ya, muy bien, muy bien. Puede ser que yo no lo haya observado bien, porque yo corroboro con... ¿Yo qué hago? ¿Qué hago para ver si están bien? Yo calculo la frecuencia tomando los límites que ustedes han desarrollado, utilizando la fórmula que ha desarrollado tu compañero anterior. Creo que ha utilizado contar puntos y conjunto. ¿Correcto? Contar puntos y conjunto, ¿ya? Yo utilizo esa fórmula. Hago a un costado, en una columna, aplico esa fórmula, agarro sus límites de todos ustedes. ¡Bum! Me sale igual que el mío, el de ustedes. Está bien, está bien. Está bien. Pues, lo más seguro, profesora, es que Sí. usted tomó estos límites de aquí en vez de Puede estos de acá ser, que están puede amarillos. ser. Por eso es que lo voy a revisar nuevamente. Acabas de revisarlo. ¿Ya? Puede Ya hacer sé. también, porque en eso no me puedo equivocar. Pero, para los alumnos, miren, estimados alumnos, claro, el contar puntos sí. El alumno que ha expuesto anteriormente, Abel Salazar. Hola, Dígame, Salazar. profesora. Ya, Dígame. te pregunto, ¿cómo? Dios bendito. A ver, compárteme tu trabajo, Salazar, nuevamente, por favor. Voy a cerrar el mío. Ya, a ver. Compártame tu trabajo, Salazar. Profesora. Ya. A ver, pon en una frecuencia el cursor, en la frecuencia. Ya. Ahí. A ver, contar punto contigo, ya, tabla, ya. Ubícate en G23, creo. G23. Abajo, en 24. A ver. Ya, miren alumnos. Ubícate ahí, ¿dónde te he dicho? En G, ¿qué? ¿Tu límite? Este es G24, profesora. Estos Ya, son los límites. espérate. Ya. ¿Por qué le pones al final menor igual, en comillas, menor igual? ¿Por qué lo pones? Porque es ¿Y el por qué último no extremo. menor? Es el último extremo, profesora. Después de este valor ya no va a haber otro. Correcto. Tengan mucho cuidado. Por ejemplo, el ejemplo que ha desarrollado su compañero, ¿correcto? En el primer procedimiento que hizo, ahí le ingresaban todos los datos, siempre y cuando utilizaba esta fórmula. ¿Sí o no? Porque lo hubiera puesto, como lo ha puesto su compañero, menor igual, entre comillas, e ingresaba todos sus datos. No era necesario que calcule exceso. Porque le sale al final 1.99, creo, ¿no? 1.99. Y habiendo utilizado esta fórmula, le ingresaba todos los datos. Muy bien. Ciertamente. Así es, ¿ya? Tener cuidado. Ya, muy bien, muy bien. Quería corroborar a ver si habían puesto igual. Bien. A ver, González Villanueva. Sí, profesora, mi grupo puede presentar. Bien, ¿quién es? González, mi compañero González y mi compañera Esquivel Neira. González Grupo 2, Villanueva. profesora. Aquí yo estoy tomando en cuenta que el número 1 que ha levantado la mano es Carlos Eduardo González. Sí. Es Ya, del sí, grupo somos de el quién? mismo grupo, profesora. Ya. Ojo, Sí. yo estoy haciéndoles que presenten sus trabajos para ver, ver dónde se han equivocado, porque la nota ya lo tienen. Yo no voy a cambiar nota, ¿correcto? A ver, presenten su profesora. trabajo.
Profesora, ¿puede ver la pantalla? Somos Sí el lo mismo veo. grupo, grupo 2. Sí Ya, lo veo. correcto. Profesora, bueno, en nuestro caso nosotros, como usted dijo, creo que la observación es que le parecía confuso, ¿verdad? Y nosotros lo que le enviamos fue para hacerle a Escúchame. gran... Sí, Claro, claro. Mírame. le hemos enviado todo. Ujú. No, para mí fue, no sé, han querido presentar por presentar, me mandan toda la información, pero no el trabajo que yo he solicitado. A ver, un ratito los voy a ver ustedes. Dino Ochoa, ¿sí? Ajá, Nino Son Ochoa, del Río Ochoa, Sí, González ¿no? y profesora. Esquivel, Ya. profesora. Y luego me mandan un trabajo que lo había hecho casi ya más de la mitad, lo más importante en clases de los adoquines, ¿no? Ya lo había hecho en clases. Ya, a ver, dígame. Sí, profesora, nosotros lo que hemos hecho es separar nuevamente la parte que queríamos presentarle. Claro, nosotros le presentamos todo, pero en sí la tabla nosotros la hicimos correctamente, que está en la parte de acá, con excesos. Está dentro del archivo que le enviamos, pero ahora se lo vamos a presentar en un Excel aparte para que no lo vea de una manera confusa. Claro, así deberían haberme presentado, ¿ya? Ojo, no han corregido nada, ¿no? No han corregido No, nada. profesora. No se ha hecho O ninguna sea, corrección. o sea que el trabajo que me han mandado es esta. Sí, Correcto. profesora. Claro, es la misma que Sí. está acá, pero en otra hoja, Ajá. profesora. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ya, A ver, porque, O sea, Carlos. profesora, disculpe, si usted abre el archivo que le envié y sí, se dirige en las partes de hojas y va a la BSC, que es variable continua, puede ya. observar que es lo mismo que le vamos a presentar. A ver, expliquen, quiero que me expliquen, a ver. Ok. Ya. Porque, a ver, Sí, acá yo tengo, presentan dos trabajos, uno confuso y adoquines. Sí, profesor, el de adoquines fue nuestro error. Creo que no debimos presentarlo. Era solamente sobre las variables. A ver, por favor, Carlos, puedes iniciar. Ya, listo. ¿Qué tal, profesora? Buenos días, compañeros, buenos días. Bueno, ahorita vamos a presentar nuestro trabajo, ¿no? De las variables cuantitativas continuas, ¿no? Como podemos observar, aquí tenemos un primer texto, un primer problema, ¿no? Como sabemos, todo este variable tiene que tener un texto, ¿no? En esta parte, en el cuadro negro, visualizamos nosotros la cantidad de sueldos de nuestra base de datos de 50, ¿no? Donde aquí nosotros hemos extraído esta cantidad bueno, de 50 datos de sueldos, ¿no? Sabemos de que es una variable, la variable es el sueldo, ¿no? Su tipo de variable es continua y en este caso el nivel de medición es de razón, ¿ya? Aquí tenemos una tabla donde observamos los datos a considerar, ¿no? Los números de datos, máximo, mínimo, rango, número de intervalos y tamaño de clase, ¿no? Voy a pasar a explicar cada uno cómo nosotros lo hemos hallado. En lo que respecta a los números de datos, nosotros hemos utilizado el igual contar y hemos seleccionado toda la tabla, mejor dicho, todo el rango, ¿no? De sueldo. Para nosotros poder hallar el valor máximo, hemos utilizado igual máximo, ¿no? Y hemos seleccionado todo el rango de sueldo. De la misma forma, en el valor mínimo, ¿no? Hemos hecho igual mínimo y hemos seleccionado todo. Para nosotros poder hallar el rango, sabemos y tenemos por entendido que es la diferencia entre el valor máximo con el valor mínimo, ¿no? Para lo cual hemos hecho la diferencia respectiva, ¿no? Entre 5.500 menos 1.033 en este caso, ¿no? Seleccionando cada una de las casillas. Para poder nosotros hallar el número de intervalos, ¿no? Hemos utilizado la regla de Sturges, ¿no? Donde me indica que es 1 más 3.3 logaritmo pues, en este caso, la cantidad de datos, que sería los 50, ¿no? Basándonos en el sueldo. Y nos sale que es 6,606, ¿no? Y más decimales, pero en este caso nosotros hemos pasado a redondearlo, ¿no? Que es en este caso el valor de 7. Ahora, para nosotros hallar el tamaño de clase, tenemos entendido que es el rango entre el número de intervalos, para lo cual aquí nosotros como rango estamos considerando a 4.467 entre el número de intervalos ya redondeado, ¿no? El cual me da a mí de 638.142, ¿no? Y este número también lo paso a redondear. Ahora, pasamos a la tabla de frecuencia de abajo, ¿no?
por favor, donde ahí podemos observar los límites. Aquí nosotros observamos en la casilla B29 el valor mínimo y vamos aumentando según el tamaño de clase, ¿no? En este caso va de 638 en 638. Llegando casi al final nos damos cuenta de que no llega al valor máximo, ¿no? Para lo cual voy a dar pase a mi compañero Fernando, quien les va a explicar el porqué de esta ocasión, ¿no? Sí, compañero, gracias. Profesora, sí, o sea, ya que no nos da el exceso, como verá, es -1, entonces lo que nosotros hicimos, el valor mínimo y máximo, lo hemos dividido, va a ser 1030 y en este caso también 5503, ¿ok? Entonces, en este valor, el primero lo vamos a tomar el nuevo valor mínimo, que va a ser 1030, ya no va a ser 1033. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este valor dentro de la fórmula, como mencionó mi compañero, que es 6, lo hemos partido a la mitad y donde 3 se va a disminuir al valor mínimo y 3 se va a aumentar al valor máximo. Entonces ya tendríamos el valor máximo y mínimo nuevo, por decirlo así, y desde acá vamos a partir para empezar a crear nuestros nuevos límites. Entonces, empezamos con el 1030 y vamos a poner también lo que vendría a ser el aumento con la marca de clase, que esa marca de clase vendría a ser 639. Lo mismo vamos a hacer, luego como es abierto, se va a colocar el dato de igual forma acá en diagonal y en este lado a la derecha se va a colocar el dato de la izquierda del límite inferior sumado con la marca de clase. Y así sucesivamente, en este caso, vamos a ir bajando y ¿no? Con la función de que vamos a arrastrar todas las celdas se va a completar. Luego, la marca de clase, como sabemos, va a ser el promedio entre los límites superior e inferior y luego, o sea, va a ser la suma y dividido entre 2, ¿no? Lo que vendría a ser el promedio. Entonces, vamos a ir bajando lo mismo con los demás datos hasta llegar a 5822,5. Ahora, para la frecuencia absoluta simple, lo que hemos hecho es utilizar el contar puntos y conjunto, donde hemos utilizado la opción F4 también para que no se puedan mover los datos, que como lo ve acá, hemos agarrado toda la tabla de acá, y hemos también puesto entre comillas, como lo explicó mi otro compañero, para que no hubiera ningún error, ¿no? Donde los límites están desde 1030, como vimos acá, hasta 1669. Y lo mismo vamos a hacer con lo demás, sería desde 1669, vendría a ser mayor o igual, y para el otro límite sería menor que 2308. Y solamente lo que tenemos que hacer es ir arrastrando y para saber que está bien, tendría que darnos 50. Ahora, ¿por qué nosotros hemos puesto dos valores de 0 acá? Para que a la hora de hacer el histograma, el polígono se convierta en un polígono cerrado, así como lo vemos por acá, y no hubiera ningún tipo de error. Ahora, para continuar con los demás datos, mi compañera Alexandra les va a explicar. Correcto, Fernando, muchas gracias. Sí, profesora, para continuar, bueno, hallando la frecuencia relativa simple, sabemos que como por propiedad es un cociente, ¿no? Entre la frecuencia absoluta simple, que en este caso nuestro primer dato es 6, entre el número total de datos, ¿verdad? Que es 6 entre 50, y ahí tenemos nuestro cociente, ¿no? Que vendría a ser 0.12. De la misma manera, como tenemos frecuencia absoluta, no habría ningún problema, simplemente hacemos lo mismo y nos tiene que dar, como usted nos indicó, 1 en sumatoria, ¿no? Aplicando la función suma. Ahora, para la frecuencia absoluta acumulada menor, que en este caso es necesario para nosotros A ver, poder graficar nuestras ojivas. Un Sí, ratito, un profesora. ratito. Calcúlame la frecuencia, a ver, la frecuencia. ¿Cómo han calculado la frecuencia? ¿Cuál de las dos, profesora? La frecuencia absoluta simple. La absoluta simple. Ok, vamos a borrar todo. Vendría a ser el cociente entre la frecuencia absoluta, perdón, entre nuestro número total de datos. Y esto en... Frecuencia absoluta simple. Correcto, frecuencia absoluta simple entre el número total de datos. ¿Cómo? Entre el número total de datos, profesora. En este caso es 50. Tenemos 50 datos. A ver, señorita, le estoy preguntando que me calcule la frecuencia absoluta simple. Ah, la absoluta simple. Sí, Sí. perdón. Ok, la absoluta simple lo hemos usado por medio del contar puntos y, profesora. Contar puntos y conjunto, en este caso nuestro rango de criterio. Ubica el cursor, Sí. ubica el cursor en 3. En 3. En FI 3.
Ok, FDI3, profesora, 10. ¿Cómo? Este es nuestro FDI3. A ver, 1, 2 y 3. A ver, un ratito. A ver. A ver, frecuencia 6, 8. Un ratito. Alumnos, ¿ustedes están seguros que no han corregido su trabajo? Profesora, No, profesora. lo que No. pasa es que en este caso, sí, yo me di cuenta de un error. Lo que pasa es que aquí habíamos cambiado los números. En el que mandamos decía 2497. Lo Fue un error de siento. digitación. Ya, no. Está mal. Yo he evaluado el primer trabajo. ¿Punto? Yo he evaluado el primer trabajo. Yo dije, puedo confundirme, puedo equivocarme. Sí, por eso acabo de abrir el archivo de ustedes y está mal calculado la frecuencia absoluta simple. Fue un error de digitación, Ya, correcto. muy bien, no es digitación. No es digitación, es operación. La parte Claro, operativa lo aquí hicieron el mal. número Ya, lo pusimos al revés, pero, sí. por favor, no me digan que es el mismo trabajo. No me Claro, digan. sí, Yo obviamente se prefiero la sinceridad a que me mientan. ¿Correcto? Entonces, porque yo dije, a mí me llama la atención. Estimados alumnos, no los conozco físicamente, no nos conocemos, pero, no sé, ya un docente cuando vemos que el alumno interviene, el alumno presenta buenos trabajos, entonces ya lo tenemos a un alumno que sí, que está ahí atento, que va acorde con el dictado de clase, que sí ha asimilado la clase, los conceptos que se le ha vertido. Entonces yo me acordaba de este grupo, sobre todo, Nina, tú eres el delegado, ¿correcto? Sí, profesora. Entonces, por eso es que me llamó la atención, porque Nina, me parece que tiene buenas notas, las anteriores, ¿no? Pero ahora que, entonces yo decía, me pude haber equivocado, puede ser. Acabo de ver el ejercicio y han calculado mal por la frecuencia, hijita. Ahora espero que me dicen que ya lo han demostrado, que han calculado bien, entonces para el examen ya están preparados para que puedan dar un buen examen. ¿Ya? Claro, ¿Correcto? profesora, disculpa, en ese caso es como, claro, recién el error nos dimos cuenta de una vez revisando la tabla, pero digamos que de cierto modo nosotros sí habíamos aplicado la función contar puntos y conjunto. Claro, el error, como le digo, fue que pusimos mal el número y a raíz de eso, pues estos dos valores salieron mal calculados, es correcto. Ya, ya el resto ya es llenado de tabla, gráficos correspondientes, etcétera, etcétera. Gracias, muy amable, hija, muy amable. Ya, a ver, ¿alguien más que quiere presentar su trabajo? A ver, acá está Sonny Anderson. Sí, ya comparto. A ver, Profesora, mi grupo puede salir después de ellos, por favor. y usted después dice Juan Diego Héctor Ticona. Ujú. Sí. A Yo ver, después. a ver, te llamas Sonny Anderson Félix. A ver, ¿dónde Sí. te tengo? ¿Sí se escucha? Sí, te escucho. Pero, a ver, ¿con quién estás en el grupo? Con Clemente, Diego y con Ayllón Marjorie. Clemente, ¿dónde te tengo? No te tengo por acá, no. Clemente Tapara. Hay un grupo 6. ¿Quiénes lo integran el grupo 6 Sí, que no tiene nombre? sí, somos nosotros. Lo que pasa es que cuando usted pidió la lista, bueno, todos los grupos, nosotros lo enviamos rápido, pero al minuto pidió los integrantes, entonces tuvimos que modificar el Excel agregando una hoja y cuando lo reenvié de nuevo, creo que el delegado ya le había enviado el primero que nosotros mandamos. ¿Quiénes integran el grupo 6? Félix Vázquez, Ayllón Chávez y Clemente Tapara. Vázquez, ¿quién más? Ayllón Chávez, Clemente Clemente Tapara. y Ayón Chávez. Ya, a ver, ¿Puedo dime, explicar? continúa. Sí, explica. Ya bueno, nosotros sí,
Nosotros hemos elaborado nuestra base de datos usando la función aleatorio, pero lo hemos fijado para que no se mueva. En este caso hemos usado el peso como tipo de variable continuo. Y igual, de igual manera que como se aplican las fórmulas, hemos usado esta pequeña tabla para explicar el número de datos que tenemos usando la función contar. Hemos usado la función máximo para hallar nuestro valor, nuestro mayor valor, igual de la misma manera la función mínimo, el rango, que es la resta entre el máximo y el mínimo. Hemos usado para el número de intervalos la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del número de datos. Lo hemos redondeado. De igual manera para el C, hemos hecho una división entre el rango y el número de intervalos. Y lo hemos redondeado también. Entonces, nosotros hemos colocado nuestros datos en nuestros límites entre el número menor y el número mayor. Nos hemos dado cuenta que de igual manera, como no entraban todos los datos, tuvimos que aplicar la fórmula de exceso. Si daba un número positivo, no hacíamos nada, pero si daba un número negativo, en este caso nos salió -3, tuvimos que restarle 1 al menor y sumarle 2 al máximo valor. Hallamos los dos excesos, en el cual tuvimos que tomar como valor mínimo nuestro nuevo valor mínimo al 8 y nuestro nuevo valor máximo a 96. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero para que continúe explicando. Compañero, no sé dónde estás. En otro Excel estamos, bueno, ¿cómo te digo? No has compartido ese Excel en línea, pero ya igual lo digo, profesora, nosotros hallamos, no tengo el cursor, bueno, hallamos nuestro límite inferior aplicando el nuevo límite que con mi compañera yo, salió 8, y nuestro tamaño de clase es 11, ¿no? Solo lo sumamos, ¿no? Como es una continua, sabemos que va a ir 19, abajo va a ir igualito, 19 es cerrado en el inferior y abierto en el superior, ¿no? Y así vayamos sumando 1 y con nuestro tamaño de clase, que es 11, está acá arriba. De ahí hallamos nuestra marca de clase, que va a ser el promedio, mi compañero está señalando, y para hallar la frecuencia, profesora, para hallar la frecuencia absoluta, aplicamos la función contar.sí.conjunto. Y como puede ver, ahí está nuestra función que hemos aplicado. Y así hallamos nuestra frecuencia absoluta. Para hallar nuestra frecuencia relativa, hallamos... A ver, la frecuencia absoluta simple, quiero verlo. Ya, señala. A ver, enséñame donde están datos previos, ¿ya? Datos previos. A ver, 96 y 8. 96 y 8. A ver la tabla. 96 y 8. La tabla, tu tabla. 93 y 10. A ver, toda la tabla completa. La tabla de distribución de frecuencias. Quiero que me muestre así. Ya, con 10, 90. Ya no ingresa. Hace exceso. A ver la frecuencia, enséñame. Ubica el cursor a ver qué fórmula han utilizado. Contar.sí.conjunto, profesor. Ya, a ver, déjame ver, revisarlo. Ya. Ya, correcto. Continúa. Sí, porque cuando aplicábamos nosotros la función frecuencia, tomaba el valor del inferior y del superior. Por eso es que nosotros buscamos esto. Y nosotros, para comprobar, cada uno de mis compañeros, por decir acá en nuestra primera variable nos salía 8 y 19, yo lo mandaba a buscar a mi compañero en la tabla de arriba, que busca y lo pinta. Y para comprobar hicimos así, y sí funciona, y sí, todo está los valores correctos. Y ya, pues así, con esa función trabajamos, pero en nuestra frecuencia absoluta. Para hallar nuestra frecuencia relativa, de la misma manera hicimos la frecuencia absoluta entre el total, ¿no? Y la división. Y nos sale los valores. ¿Correcto? Sí, y de ahí para hallar la frecuencia absoluta acumulada, también hallamos usando funciones.
Y es la suma del primero más el segundo, y así sube hasta que nos sale 121, ¿no? Bien, a ver, la paso a mi compañera porque nos explique las finales. Ya. Marjorie. Listo, mi compañero ya había explicado lo que son las frecuencias absolutas acumuladas, y entonces en las frecuencias relativas acumuladas solamente se trata de la suma de la frecuencia relativa simple. Y bueno, para comprobar si está bien, se hizo la suma para los siguientes celdas y sale 1. Para la siguiente frecuencia absoluta acumulada mayor que, bueno, se trata solo, bueno, es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, pero al revés, y lo que hicimos era restar. Por ejemplo, hicimos el resultado de 121, que es en la frecuencia absoluta acumulada, lo colocamos arriba en la frecuencia absoluta mayor que, y abajo hicimos 121 menos 1 y nos dio 120, y así sucesivamente para las siguientes celdas. En la frecuencia relativa acumulada mayor que, se hizo lo mismo. Y en la frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa siempre porcentual, solo se sacó el porcentaje de cada una de las frecuencias relativas simples. Y en la frecuencia relativa acumulada porcentual se hizo de la misma forma, pero con la frecuencia relativa acumulada, diré. No, ajá, exacto. Profesora, Listo. nosotros también habíamos hecho una interpretación de la frecuencia simple 4 sobre lo que indicaba nuestro trabajo, ¿no? Ya, a ver. ¿Por qué no se mueve? Y también habíamos realizado las ojivas. Para que aquí pueda chocar en el eje horizontal, le habíamos agregado una fila y habíamos aumentado el número 0, como usted había explicado. Habíamos realizado la ojiva menor con la frecuencia absoluta menor, la frecuencia absoluta simple menor que, y para la mayor igual, la frecuencia acumulada mayor que. Y habíamos hecho incluso la intersección de las ojivas, sino que en el trabajo que habíamos presentado, lo habíamos presentado con toda la base de datos para guiarnos de nuestra variable. Pero creo que igual como le dio la oportunidad al grupo anterior, nosotros también podemos sacar esta hoja que está en el trabajo que le hemos mandado para reenviárselo de nuevo. No, estimado alumno, yo no voy a dar a nadie, voy a aumentar la nota, que ya tengo yo la nota. Lo que quiero decir es sacar esta hoja porque en sí este era el trabajo que usted pidió. No, lo siento, yo ya he calificado la nota, solamente quiero ver, a ver si han Pero investigado. en sí el trabajo está bien. Ah, no sé, esto estará bien, pero el trabajo que me han presentado, no sé si, yo lo he observado que no está bien. Casualmente ahorita estoy en tu trabajo, estoy revisando, estoy calculando, estoy haciendo, tú estás explicando y yo estoy mirando tu trabajo que me has mandado. Bueno, Sí, es lo mismo. Si es lo mismo, entonces tendré que corregirlo, ¿entiendes? No hay ningún problema, lo tendré que corregir. En este momento estoy haciendo los cálculos según mi criterio, cómo se calcula las frecuencias, porque yo acá tengo como observación, grupo 6 me dice, ¿no? Sí. No hace exceso, qué raro. Por eso te digo, está bien definidos los grupos, porque acá en el grupo 6, que no tiene nombre, yo le he puesto completa adoquines. Ustedes hicieron el ejercicio que dejé semi-terminado de los adoquines para pavimentos. Y aquí está también. Ya, correcto. Eso lo he visto, por eso les he considerado una nota bien bajísima, ¿sí? Porque no hace exceso. Límites de frecuencia, no hace exceso, límites ni frecuencia. Es decir, que yo no he visto en tu trabajo que calculas bien el exceso, que calculas bien los límites, no he visto en tu trabajo. Puede haberme equivocado, lo estoy revisando, pero ahora sí estoy viendo en tu trabajo que sí me has hecho límites. ¿Entiendes? Si has hecho límites. De nada, acá estoy viendo. ¿Cuál es? A ver un ratito. Estoy mirando. Como te digo, sí,
tu trabajo está correcto, el que me has mandado el primero, entonces voy a volver, inclusive voy a volver a revisar de todos los alumnos. ¿Ya? No, a lo que me refería es que en el trabajo que le hemos enviado está toda la base de datos, ¿entiendes? Por eso le decía solo si lo podemos sacar esta hoja o incluso, inclusive solo le digo que el trabajo en sí está en la hoja al final. No, ya no. Quizá como Mañana hay me muchas hojas tocamos. se ha equivocado o bueno, no lo ha visto. La cosa es que voy a ver esto, voy a ver este ejercicio que me están enseñando, y ya lo he tomado foto, ¿correcto? Voy a Sí. ver esta y voy a comparar con la que tienen. Sí, porque por ahí estoy viendo que se han calculado exceso y yo no sé por qué he puesto que no han calculado exceso. A ver, un ratito, déjame ver, acá tengo la base de datos de ustedes. Sí, a ver. Si hacen exceso. Ya, final, ya, sí. Valor mínimo 8, 4, 4. Sí, lo voy a revisar el trabajo, ¿ya? ¿Ok? Está bien. Lo voy a revisar el trabajo, no te preocupes. Bien. Bien, estimados alumnos, yo mañana me estoy comunicando con el delegado para ver cómo va a ser el tipo de examen que vamos a tomar el día lunes, ¿correcto? El día lunes estamos tomando el examen. Por favor, prepárense bien. Ya saben cómo se calculan las frecuencias. Por ahí, muy posible que les mande un ejercicio resuelto, ¿ya? Para que puedan tener y practicar. Vuelvo a repetir, no necesariamente les voy a dar una muestra y me van a calcular los procedimientos. Por lo general, doy yo para que rellenan celdas, y para rellenar celdas hay que saber propiedades. También les mandé a investigar propiedades de la media aritmética, propiedades de la mediana, propiedades de la moda, propiedades de la varianza, propiedades de la desviación típica, ¿ya? Que eso en el examen voy a también tomar en cuenta. Identifiquen bien las variables, si es variable nominal, si es discreto, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien, estimados alumnos. Entonces, hasta el día lunes, ¿correcto? Hasta el día lunes. Gracias. Profesora. Chao, hijo, chao. Hasta luego, profesora. Chao, hijo, chao, chao, Gracias, chao. profesora. Cuídese. De igual modo, cuidémonos, cuidémonos. Ya, esto sería del alumno. Profesora, Dime, hija, dime. profesora, usted ya había tomado lista, pero no, no estaba presente, pero luego me conecté unos minutos después, que usted empezó la clase, pero tampoco le iba a interrumpir. No sé si me puede, considerar. ¿Apellido? Ayón Chávez. A ver. Ya, y ya te consideré, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Listo. A ver. Profesora, Dime, hijo, dime. disculpe, solo 15 segundos, es algo breve. En Dime. nuestra hoja del trabajo hay dos ejemplos. Uno era con la variable discreta y otra es con la continua. Quizá usted se ha equivocado mirando el de arriba, pero podría revisar toda la hoja. Más abajo está la parte continua, sino que hicimos dos ejemplos, solo eso nada más. Es que no mandan como se les pide, pues deben haber enviado solo el ejercicio. No, el título dice incluso la variable discreta, pero abajo está la variable continua, que era lo que usted pidió. Debe ser, ya, correcto, lo voy a revisar, ¿ya? Sí, solo es eso, gracias. Gracias, Buenas tardes. Buenas tardes. Profesora Nelly, disculpe, le habla González Villanueva. Dime, hijo, dime. No sé si se pueda conversar personalmente con usted, ¿no? Después de la reunión, por favor. Sí, personalmente. Unos minutos, por favor. Sí. Ya, un ratito. Ya, correcto. ¿Referente a qué alumno? Es algo personal, profesor. Ya, correcto. Ya, muy bien. Es igual a 4. Aceptar. Esto es
72. 72 está bien. Uy. En todo caso, profesora, ¿le parece si le llamo por su personal? Uy, pero está descargado. Llámame nomás acá, llámame por el team, no hay problema. Ya, ok. Ya, ahí llámame, le llamo. ahorita llámame, sí, ahorita llámame. Sí, sí, sí. Sí, sí, profesor. Profesora Nelly. Dime, hijo, dime. Sí, justo la estaba llamando a su privado. Ya, no, mi privado está descargado, hijo, no está cargado. Ah, no, el privado de Teams. Como justo acá está la compañera todavía y está en grabación aún. Ah, ya, ahorita voy a salir entonces, ¿ya? Ahorita. Ya hasta me olvidé salir, ¿ve? Estoy corrigiendo.